Más sincero aprecio a las iglesias hermanas, las cuales nos visitan, y a aquellos pastores que sirven con diligencia en llevar su palabra. Aquellos que vienen por primera vez a una iglesia cristiana, bienvenidos. He aquí no un museo donde se exhiben personas santas, sino un hospital lleno de pecadores que ha encontrado en Cristo la única posibilidad de perdón y santificación. Así que si su expectativa era encontrarse con un puñado de personas perfectas, déjeme decirle que eso solo pasará en el cielo. En este lado de la eternidad, la iglesia está conformada por pecadores que cada día, por la operación del Espíritu Santo, anhelan ser más como Jesús, esperando lo que Él prometió, que Él con su poder, el mismo poder que lo resucitó de su muerte, nos llevará cada día a ser más como el Redentor. Durante esta época del año surgen varias situaciones particulares fuera de la iglesia y al interior de la iglesia. Los domingos anteriores hemos hablado acerca de que, aunque entendemos que en diciembre no nació Jesús por razones bíblicas y obvias, diciembre se convierte en una excelente oportunidad para aprovechar ese interés colectivo y familiar para hablar de la verdadera natividad, de el verdadero Redentor, del verdadero regalo por el cual tenemos razones para celebrar. Y por eso estos domingos hemos hablado diferentes aspectos acerca de Cristo, de su encarnación. El domingo pasado hablamos del Emmanuel, de Dios con nosotros, y cómo esa debe ser nuestra causa de alegría. Pero es curioso también que muchas personas se acercan a preguntar: pastor, ¿y qué debemos hacer en esta época? Mi familia se reúne. ¿Será que debo reunirme con ellos? ¿Será que más bien me quedo en casa leyendo la Biblia y orando? ¿Será que más bien me reúno con otros hermanos en la fe? Porque la Biblia dice que una vez creemos, ahora tenemos una nueva familia, y la verdadera familia son aquellos que han puesto su fe en Cristo. Y todas estas preguntas tienen una similitud en el fondo. Hemos olvidado la responsabilidad que el creyente tiene de ser luz en medio de un mundo caído. Y por supuesto, la Escritura nos dice que nosotros ya no somos del mundo, pero que seguimos habitando en él. Teniendo en cuenta todas estas preguntas, en la providencia del Señor me pude encontrar con un amado pastor de la historia, llamado Spurgeon, que tuvo una situación similar en su iglesia, y me corresponde ser honesto en reconocer que gran parte del sermón y el propósito del sermón no es el resultado de una tarea personal, sino que el crédito debo dárselo al pastor Spurgeon. Y esto debe ser honesto, porque debemos reconocer las provisiones que el Señor ha dado a diferentes hombres a través de la historia de la iglesia. Y Dios guarde a los predicadores de atribuirse textos o exposiciones que no nos pertenecen. Pero ese sermón tuvo una particularidad, y fue atender en su iglesia local una situación similar a la que yo como pastor he tenido que lidiar estos días. Y el título de esta enseñanza, aunque no es el mismo que le dio a su sermón, es Ve a casa y anuncia al Salvador. Ve a casa y anuncia al Salvador. Acompáñeme por favor en su Biblia, en la preciosa, perfecta y gloriosa palabra de Dios, a Marcos capítulo 5, versículo 18 y 19. Marcos 5, 18 y 19. Como iglesia creemos en la importancia de la predicación expositiva, pero durante este mes nos hemos detenido en predicaciones temáticas para tocar algunos asuntos particulares de la Escritura.
Así que aquellos que estamos habituados a la predicación expositiva, espero comprendan la razón de por qué hemos hecho una pausa en este modelo. Marcos capítulo 5, versículo 18 y 19. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Señor, creemos en la suficiencia de las Escrituras. Creemos en la suficiencia de Cristo. Pero conocemos también la condición de nuestro corazón. Y somos tercos por naturaleza. Somos altivos, llevados de nuestro propio parecer. Pero hoy te pedimos que tu Espíritu Santo obre de tal forma en todos nosotros que el misticismo, la arrogancia religiosa, hoy sea hecha trizas por la obra de tu Espíritu Santo mediante la exposición de la palabra. Concédeme como tu siervo poder ser hoy útil a tu pueblo, comunicando tu verdad, y que esta verdad me transforme a mí y los transforme a ellos, y que podamos ser luz en medio de un mundo caído. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Emmanuel, Dios con nosotros. Amén y amén. La estructura de esta reflexión es básicamente la siguiente. Lo primero en lo que vamos a meditar es: ¿qué es lo que debemos decir en una época como esta llamada Navidad? ¿Por qué debemos decirlo y cómo debemos decirlo? Lo que debemos decir, por qué debemos decirlo y cómo deberíamos decirlo. No pierdan de vista el contexto de estos pasajes. Jesús viaja a liberar a un endemoniado gadareno. Al llegar a una región llamada Decápolis, se topa con un hombre, dice el capítulo 5, versículo 2, un hombre que vino a su encuentro, un hombre que vino nada más y nada menos de los sepulcros. No andaba en el centro comercial más famoso de Decápolis, no estaba de picnic con sus compañeros de trabajo. Literalmente vivía en un cementerio. Este hombre estaba poseído por un espíritu inmundo. Tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Por favor, acompáñeme a ver en nuestra mente las características de este hombre. Era tal su penosa condición que el único lugar en el que podía hallar morada era un cementerio. Era tal la influencia de este espíritu inmundo que ni con fuertes cadenas podían atarlo. A ese hombre se acercó Jesús. Dice el texto, versículo 4 del capítulo 5, muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas no dice habían sido rotas, dice habían sido hechas pedazos por él. Desmenuzados los grillos y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Una condición difícil de existencia. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo:
¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? El endemoniado respondió, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Obviamente hay muchos elementos en los que podríamos detenernos en esta exposición, pero hoy vamos a poner nuestro lente en lo que sucedió después de la liberación, en el versículo 18, pero teniendo en mente la circunstancia de este hombre. Si este hombre hoy fuera puesto delante de un psiquiatra, su diagnóstico sería bastante desalentador, esquizofrénico, bipolar, etcétera, etcétera, etcétera. Un hombre sin esperanza alguna para la sociedad. Un hombre sin posibilidad de salir de esa penosa condición. Piense por un momento la familia. Cada vez que este hombre intentaba acercarse a casa, piense un momento en la mamá cerrando las ventanas, cerrando las puertas por la angustia de que intentaría entrar, no para decirle mamá te amo, papá te amo, sino tal vez para lastimarlos o herirlos. Era una condición de total esclavitud. Pero Jesús, como Dios soberano, omnipotente, como el Hijo de Dios hecho carne, Emmanuel, viaja para proveer libertad total y plena a este hombre. Aunque no nos vamos a detener, sucede algo importante. Este hombre es el mismo que se encarga posteriormente de evangelizar a Decápolis y recibir a los creyentes que, confiando en lo que Jesús había enseñado, en el año 70, cuando está el gran holocausto por el ataque de Roma a Jerusalén y la destrucción del templo, es allí donde huyen los creyentes que estaban en Jerusalén, y es allí donde son cuidados, sostenidos y fortalecidos en un pueblo que casi en su totalidad había creído en Cristo por la predicación de un hombre que obedeció a Jesús y volvió a casa a hablar de las grandes maravillas que Cristo hizo en su vida. Teniendo entonces esto en mente, necesitamos hacerle frente a varios errores que siguen estando presentes en la mente de muchos creyentes. La Escritura de ninguna manera nos llama a tener una vida solitaria y mucho menos hacernos pensar que el aislarnos de este mundo de pecado es considerado como un acto piadoso para Dios. Porque parece que muchos caminan en este tiempo de esta forma. Iglesias que se creen tan puras y tan santas que no se relacionan con nadie más porque están tan permeadas por el pecado, están tan alejadas de la verdadera doctrina que no debemos ni siquiera acercarnos. No solo iglesias que se perciben a sí mismas con una arrogancia y altivez tal, sino personas que caminan en esta vida viéndose de esa misma forma. Soy tan santo que ¿para qué voy a ir donde mi familia si me voy a contaminar con su pecado? Aunque eso parece un acto muy abnegado, la Escritura de ninguna forma lo reconoce como una virtud, pues la Escritura muestra todo lo contrario. Esto es un engaño. Cuando tú piensas que aislarte del mundo es un acto de piedad, estás siendo engañado porque estás desobedeciendo un mandato. Ve y anúnciale a los que no me conocen que soy Dios hecho hombre
el que perdona pecados y da vida eterna. Así que todos los que piensan que romper sus vínculos familiares los hace una buena persona, deberíamos decirles que están equivocados. El cristianismo toma un esposo que era un gran pecador y lo hace un mejor esposo para ir a mostrar la obra de Cristo con su esposa, en su casa, con sus hijos. La esposa que antes se deleitaba en el pecado, ahora va a su casa, a su esposo, a sus hijos para mostrar las grandes obras que Cristo ha hecho en ella. Los hijos corren a su casa presurosos para que sus padres puedan ver cómo el poder de Cristo ha tomado a un mal hijo para darle una nueva vida. Entonces, el cristiano es llamado a no vivir como el mundo, a no deleitarse en lo que el mundo ofrece, a vivir bajo las dinámicas y las leyes que rigen el reino de los cielos, pero en medio de este mundo caído, a ser lámparas puestas en lo alto para traer esperanza a un mundo que se encuentra en oscuridad. Así que la verdadera fe no aleja a las personas de sus familias, las acerca para traerlas a la luz. No es una luz que se esconde, es una luz que se pone en alto para proveer esperanza a aquellos que se encuentran esclavos y cautivos del pecado. Leamos el texto entonces. Mas Jesús no le permitió al hombre que ahora era libre que se fuera con él porque era su deseo. Es lo que pasa cuando conocemos verdaderamente a Cristo. Cristo, heme aquí, quiero vivir para ti, quiero hacer lo que tú me mandes. Y lo que el Señor le dice es, ok, vete a tu casa, vete a tu familia, vete, corre y cuéntales lo que he hecho contigo. Entonces, ¿qué deberíamos decir como creyentes en esta época de festividades, en esta época donde de forma típica la mayoría de familias se encuentran? ¿Qué debemos decir? ¿De qué debemos hablar? El texto lo dice claro. Ve y habla de las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. No dice, ve y exhibe tus credenciales y tus grandes logros. Ve, demuéstrales el éxito que has obtenido este año a través de tu diligente trabajo y tu compromiso profesional. No dice, ve y habla de ti, dice, ve y habla de las grandes cosas que Él ha hecho en tu vida. ¿De qué debemos hablar cuando nos reunimos con nuestra familia? Creo que la introducción ha dejado claro que hasta donde las circunstancias nos lo permitan, debemos estar con aquellos seres que necesitan ver y oír la verdad. Pero ¿de qué debemos hablarles? ¿De nosotros? De Cristo. ¿De lo que tú has obtenido? ¿De lo que yo he obtenido? ¿De lo que Dios ha hecho? Así que ve, corre a tu casa, esposo, y háblale a tu esposa de las grandes maravillas que Cristo ha hecho en tu vida. Ve, cuéntale a tus familiares, ve, cuéntale a tus hijos, ve y cuéntale a todos los que tengas cerca que Cristo te liberó. Que un día, como ese endemoniado gadareno, caminábamos bajo las cadenas del pecado, bajo la opresión de Satanás. Pero Cristo vino, Él vino, nos buscó, nos liberó, nos lavó, nos dio una nueva vida. Fue Él que lo hizo. Y esta es una obra grande y gloriosa que debemos comunicarles a todos los hombres que tengamos cerca. Note que el texto no está diciendo, ve y prepara un gran sermón para que cuando tengas la oportunidad apagues la música, hagas callar a todo el mundo y les prediques de la santidad como si tú fueses un hombre puro.
No dice que prepares una lección de las mejores doctrinas para imponerlas sobre aquellos que se reunirán contigo, porque tú eres el santo y ellos son los pecadores que tienen que callarse para escucharte a ti. No. Jesús le dijo, ve, cuéntales. Diles lo que yo hice en ti. Cuéntales la grandeza de mi poder manifestado en tu vida. No está hablando entonces de un debate estructurado, de una actitud altiva. Está hablando de un ejercicio orgánico y sincero, de un hombre que necesita hablar de lo que Cristo hizo. No se trata entonces de preparar un largo sermón. No se trata entonces de imponer mis convicciones doctrinales sobre las ideas equivocadas que alguno de los miembros de mi familia tiene. No se trata de doblegar sus puntos erróneos con mis grandes verdades. Se trata de un corazón humilde que simplemente quiere hablar de las grandes cosas que Jesús hizo. Este no es un momento para que el creyente en un acto de abnegación, entonces estaré con mi familia porque el Señor lo ordena, pero me haré como cual Grinch en la esquina de la sala, haciendo mala cara porque véalos, ahí están tomando, véalos, ahí están hablando. Hermanos, es gracioso, pero es una penosa realidad. ¿Y saben eso que denota? Arrogancia. Porque si verdaderamente tú entiendes que tú fuiste salvo por gracia, cuando tú ves a las personas que amas embriagándose, esclavos de un lenguaje soez, de tu corazón no debería salir molestia, sino lágrimas. Porque tú sabes lo que ellos sufren, porque tú un día fuiste esclavo del pecado. Pero ¿en qué momento pensamos que somos ahora una mejor familia? Y nosotros somos los santos y ellos son los pecadores. Cuando a ti te molesta ver a un familiar sufriendo los embates del pecado, esa molestia solo evidencia que has olvidado que tu salvación fue por gracia y no por mérito. Entonces, esta es una muy buena oportunidad no para sentarnos a hacer mala cara frente a las prácticas de un hombre muerto, porque el muerto actúa como muerto y el vivo debe actuar como vivo, mostrando la misericordia y la gracia que Dios ha dado. Nota de balance. Esa gracia no significa entonces que voy a participar de las obras de tiniebla y entonces para parecer un buen cristiano voy a tomar con ellos, me voy a embriagar con ellos, pero que vean que mientras estoy borracho les estoy hablando de Jesús. Mucho cuidado, porque muchos suelen hacerlo y proceder de esta forma. Sigamos entonces con la situación. ¿De qué debemos hablarles? Es Cristo el centro de nuestros discursos. Y esto debe sonar más o menos así, no es, este año logré orar más. Este año soy más santo que el año anterior. Este año yo me he convertido en el hombre más fiel de esta familia. Este año yo por fin estoy yendo a una iglesia pura y santa donde sí enseñan la verdad. No. Debería sonar más o menos como este año. La gracia del Señor me ha enseñado a orar más, aun cuando no quisiera hacerlo. Este año, la gracia del Señor me ha movido a buscarlo más, cuando yo lo que quería era deleitarme más en las cosas de este mundo. La gracia del Señor se ha manifestado de tal forma que mi matrimonio hoy sigue unido cuando en mis manos estuvo el destruirlo. Eso es un testimonio bíblico. Cuando queda en alto que cualquier bien logrado no es resultado nuestro, sino de la obra de Cristo. Este año he sido fiel
Diría el arrogante y el orgulloso. Aquel que ha entendido la gracia más bien diría, por la misericordia del Señor que me ha sostenido, Él ha restringido mi maldad para tener en la más alta estima mi matrimonio y mi esposa. Porque la gloria es para Él. Porque si de nosotros dependiéramos, ya hubiésemos abandonado nuestro pacto matrimonial. Así que si te encuentras con un familiar que recién está afrontando un divorcio, no es para que le enseñes cómo se tiene un verdadero matrimonio. Siéntate y te voy a mostrar qué es ser un sacerdote del hogar. Escucha tu necia que es ser una mujer piadosa. No, no, no. Vete a casa y dile, ¿sabes? Yo estoy seguro que estaría en la misma situación en la que tú estás, pero quiero hablarte de aquel que impidió que yo llegue a ese punto. Aquel que por su gracia tomó las cenizas de un matrimonio destruido y ahora nos ha permitido disfrutar de un nuevo matrimonio donde Él refrena nuestro pecado y despierta en nosotros un amor que antes no existió. Ve y cuenta de lo que Cristo hace en tu matrimonio. Cuando te acerques con aquel familiar que está sufriendo como su hijo ha caído en las adicciones, no te acerques para decirle, si ve, ¿dónde usted lo hubiera disciplinado como yo lo discipliné? ¿Dónde usted hubiera usado la vara que le regalé? No hubiese pasado eso. Qué engreído eres al pensar que fuiste tú el que refrenó la maldad de tus hijos. Porque más bien la gracia sonaría, ven te hablo de aquel que en su gracia ha refrenado la maldad de mi hijo cuando yo no pude hacerlo. Ven te hablo de aquel que ha tomado a mi hijo y por su gracia ha puesto en él el deseo de amarlo y conocerlo. Eso es hablar de Cristo. Este año estoy muy saludable porque yo sí voy al gimnasio, yo sí me cuido, yo sí me alimento bien. No has entendido que es por gracia. Porque la humildad más bien sonaría, sí, mi hermano, he sido diligente en ir al gimnasio. Me he esforzado por mejorar mis hábitos alimenticios. Pero nada de esto serviría si el Señor no hubiese manifestado su gracia, dándome un día más de vida. Pues muchos hombres más saludables que yo murieron este año. Hombres más diligentes en sus hábitos deportivos murieron este año. No estamos anulando la responsabilidad. ¿Que este año te fue mejor en tus negocios porque fuiste diligente? Sí, pero no es tu diligencia, porque esa diligencia sin la gracia de Dios no sirve para nada. Esa constancia y esa perseverancia sin la gracia de Dios no sirve para nada. Así que vete a tu casa y como el endemoniado gadareno, ve y habla de lo que Cristo ha hecho en tu vida y cómo te ha guardado. Surge entonces la pregunta, ¿pero por qué debo decirlo? Pastor, es que usted no conoce mi familia. Usted no sabe lo que pasa una vez ellos destapan la primera cerveza. Usted no sabe cómo se ponen mis tías cuando están reunidas. No estamos hablando de qué tan complicada es la condición de pecado, de con quién estaremos. Lo que te estoy diciendo, ve y confía en el poder de quien hablarás. Porque ¿acaso te olvidaste que tú eras un día un necio, terco, sordo, mudo, testarudo? Pero que el Señor, a pesar de tu penosa condición y mi penosa condición, usó el Evangelio para obrar en nosotros en medio del pecado, en medio de la infidelidad, en medio de las borracheras. Claro que gozamos de familias supremamente complejas y difíciles, pero ninguna de ellas está por encima del poder de Cristo para salvar y perdonar. Vete a casa en esta Navidad y habla de las grandes obras que Cristo ha hecho en tu vida.
Ve y cuéntales cómo perdonó todos tus pecados cuando merecías toda su ira. Ve y cuéntales cómo cambió tu corazón y las adicciones en las que antes te deleitabas, ahora las aborreces porque Él está en tu corazón. Ve y cuéntales cómo antes la inmoralidad, la lujuria y la lascivia eran los señores de tu vida, pero cómo cuando Él vino a ti, transformó tus afectos. Ve y diles que cuando desesperadamente buscabas amor en las personas y en las cosas de este mundo, Él vino y te permitió experimentar el amor verdadero. Vete a casa y cuéntales qué se siente vivir libres de la opresión de Satanás, sin la culpa del pecado y con la certeza de tener vida eterna. Vete y cuéntales que aún sigues luchando con el pecado, pero que ya no lo haces solo, que ahora encuentras tu delicia en Él. Ve y cuenta lo que Cristo ha hecho. ¿Por qué? Primero, por amor a Dios. Es por amor a Dios que lo hacemos. Es por amor a Él. Es por amor a aquel que se hizo hombre y dio su vida para salvarte. Piensa en aquel que sufrió en Getsemaní el peso del pecado que estaba sobre nosotros. Piensa en aquel que fue traspasado en la cruz con una corona de espinas que debió traspasarnos a nosotros por nuestros pecados. Piensa en aquel que nos mira con tierna compasión desde el madero, diciendo: yo he venido a morir por ti para darte vida eterna. ¿Acaso cuando recibimos un gran regalo no queremos contarle a todo el mundo lo que hemos recibido? ¿No es lo que sucede cuando alguien recibe la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, el trabajo de sus sueños? Venga, le cuento, venga, le digo, mi casa, mi carro, mi trabajo, y solo queremos hablar de eso. ¿En qué momento nuestra salvación dejó de ser el regalo más glorioso y ya no hablamos de Él? ¿En qué momento la obra de Cristo dejó de ser el centro de nuestras conversaciones? Tan rápido olvidaste al Cordero que se presentó como tu sustituto. Tan rápido olvidaste la alegría que invadió tu corazón cuando entendiste que merecías la muerte y Él te dio vida eterna. Tan rápido olvidaste cómo transformó tus afectos. Tan rápido olvidaste la gracia recibida. O mañana estarás mirando al árbol o al pesebre esperando un regalo físico, y no está mal, disfrútalo. Pero no es ahí cuando tus ojos brillarán recordando: oh Señor, sin importar lo que haya en esas cajas, yo ya recibí mi mayor regalo, el perdón de mis pecados. Y no deberíamos irnos a nuestra casa y mañana decirle a nuestros hijos: hijos, antes de que abran sus regalos, vamos a adorar a Dios para darle gracias porque el regalo más grande ya fue dado. Emmanuel, Dios con nosotros. Cuenten por favor en estas festividades cómo íbamos corriendo el rumbo al infierno en una vida de pecado y Jesús por misericordia nos salvó. Vaya, hablen de los regalos recibidos, no pierdan la capacidad de asombro, no dejen de maravillarse por lo que Él ya hizo y sigue haciendo cada día. ¿Acaso no contarás donde quiera que vayas que Dios te amó a pesar de quién eres, a pesar de quién soy y murió por nosotros? El gadareno fue a casa. No tuvo tiempo de ir al seminario para preparar una disertación teológica. No tuvo tiempo para analizar la diferencia entre los arminianos y los calvinistas. No tuvo tiempo para menospreciar a los carismáticos o a los bautistas. No, él solo quería hablar de una cosa: de las grandes obras que Jesucristo hizo.
de lo que Él hizo en su vida. Dice Spurgeon, él había sido un loco de remate. Piensa en el momento en que llegó a tocar la puerta de su familia. Imagínense otra vez a sus padres corriendo rápidamente a poner las cadenas en las puertas, a cerrar las ventanas para que no se metiera. Piensen a los amigos con los que él creció escondiéndose porque tal vez iba a correr a lastimarnos. Piensen en el terror que hubo en su barrio cuando este lunático llegó, una vez más, como lo había hecho antes. Pero, ¿qué cambió en esta ocasión? Madre, Jesucristo me ha sanado. Padre, no te escondas. Jesucristo me ha salvado. Esa fue toda su teología. Las cadenas del pecado ya no me retienen. La opresión de Satanás se ha ido. Piensen lo que debió haber sucedido cuando su padre y su madre abrieron la puerta. Piensen cuando vieron a este hombre y ahora vieron una nueva criatura. Piensen la alegría de ver a un hombre que simplemente decía, ya no soy lo que era antes, porque ahora Cristo vive en mí, porque Cristo me ha liberado, porque con autoridad expulsó a los demonios que gobernaban mi vida, porque con su poder devolvió mi sano juicio, aun cuando para la ciencia era un caso perdido. El endemoniado gadareno tenía serios problemas mentales si lo miramos desde la óptica presente. Y qué buen momento es este para decirle a todo aquel que está bajo la esclavitud de una enfermedad mental, que aunque la ciencia te diga que para ti no hay esperanza, para Cristo sí. No hay esquizofrenia, no hay bipolaridad, no hay depresión profunda, que Jesucristo, Emmanuel, no tenga el poder para sanar. Y aunque en su soberanía no lo hiciera, tiene el poder para acompañarte a caminar en medio de ella. Pasó con el gadareno. Tenemos evidencias tangibles de su poder. Tenemos evidencias tangibles de su libertad. Entonces, ¿de qué debemos hablar? No de nosotros, de Él. ¿Por qué? Por amor a Dios, aquel que nos salvó. Por amor al prójimo, porque la mayor muestra de amor que podemos mostrar por un familiar que está en la esclavitud del pecado es llevarlo a que conozca a Cristo. Lo más que puede pasar es que se pare y se siente en otra silla, pero habrá valido la pena. Ahora, ¿cómo debe contarse esta historia? Por favor, cuenten esta historia con sincera humildad. No trates de esconder tus imperfecciones en una falsa piedad. No trates de presentarte como un arrogante que viene a ser escuchado porque eres tú quien les va a enseñar cómo deben vivir. No, acércate con sinceridad. Muestra tu debilidad. Reconoce el miedo que sientes. Reconoce que aún en ti hay demasiada imperfección, por lo cual hasta te preguntas si deberías hablar o más bien deberías callar. Pero habla y di, me falta mucho. Y no soy un perfecto que viene a enseñarles cómo vivir. Vengo a hablarles del perfecto que me está enseñando a mí cómo vivir y que puede enseñarles a ustedes también cómo hacer. Por favor, háblale a tu familia con sincera humildad. No te muestres como un arrogante que ya lo ha alcanzado todo, como alguien digno de ser imitado, como alguien que viene a imponer su fe sobre los demás, sino como alguien que está maravillado por cómo el verdadero evangelio lo ha transformado.
Este no es un momento para que te burles de aquellos familiares que asisten a una u otra iglesia. No. Este no es un momento para mostrar cómo tu teología es mejor que la de otros. No. Este momento es para que con humildad hables de que lo que eres es por gracia y no por mérito, es por Cristo y no por ti. No des espacio tampoco a que parezcas un simple bufón que vuelve lo santo un chiste, que vuelve una burla lo divino, sino que con tierno amor expreses la alegría de la libertad que Cristo te ha dado. Pero por último, hazlo con devoción. ¿Cómo debo hacerlo? Con humildad, con sinceridad, pero también con devoción. En una actitud dócil, pero reconociendo que aún lucho con el pecado, que no lo he alcanzado ya todo, pero no soy lo que era antes. Pero también con devoción. Vamos, vete a casa, pero también enciérrate a orar por aquellos que quieren que se salven cuando tú les hables. Vete a casa, pero primero ríndete a Dios en devoción, pidiéndote que haga posible lo imposible. Vete a casa y suplica que Dios te conceda gracia para hablar con humildad y sabiduría, para que aquellos que tienen delante te escuchen, porque déjame decirte algo. La mayoría de veces las personas no rechazan la verdad que enseñas, sino la arrogancia con que la comunicas. Seamos honestos, la mayoría de veces en que nuestra familia nos ha despreciado, no es por hablar de Cristo, es por la forma pecaminosa en la que a veces lo hacemos. Por eso ve primero y ora al Señor, para que haga trizas tu orgullo, para que recuerde la gracia que ha dado sobre ti y para que puedas hablar con sabiduría. Pero podrán preguntarse, ¿y todo este sermón ha sido dirigido a los creyentes? Sí, pero ahora este momento quiero dirigirlo especialmente a aquellos que aún no han creído. Tú tal vez estás pensando que aún no tienes una historia por contar porque aún no te has encontrado con Cristo. Tú estás experimentando más bien la esclavitud en tu alma que produce el pecado. Tal vez tú seas uno de aquellos que ha sido diagnosticado con una esquizofrenia, una bipolaridad, una depresión. Tal vez tú seas uno que en la familia, ahí va la oveja negra. En ese, no, en ese no hay esperanza. Tal vez de diferentes formas y en diferentes matices tú has experimentado lo que el endemoniado gadareno experimentó: rechazo, desprecio, esclavitud. A ti quiero decirte algo. Ve a la cruz. Haz de la cruz de Cristo tu casa. Ve a sus pies y pídele que te lave y te limpie y perdone todos tus pecados. Corre a Cristo para que Él rompa las cadenas de la esclavitud en la que te encuentras. Ve a Cristo para que Él sane tu enfermedad, pero para que sane primeramente tu alma. Ve a Cristo para que Él supla tu soledad, pero para que en Él entiendas que la soledad no se va con las personas, sino con la persona de Jesús. Ve a Cristo para que puedas experimentar el inicio de una nueva vida. Y pronto tendrás mucho de qué hablar a tu familia. Sí, yo era un adicto y Cristo me libró. Sí, yo era un alcohólico y Cristo me salvó. Sí, la pornografía era mi más cruel compañero, pero Cristo me libró. Ven a Cristo y tendrás muchas historias que contar de su poder, pero sobre todo, podrás decir no solo que te sanó físicamente, sino que sanó tu alma. Podrás decir, me libró de la condenación eterna, me libró del poder del pecado y de la culpa que lo acompañaba. Vamos, no trates de buscar tu libertad ni en las cosas ni en las personas. Ve a la cruz.
que así como el endemoniado gadareno fue liberado, tú podrás experimentar su perdón y su libertad. Señor, muchas gracias por este momento. Y en primer lugar, como iglesia, queremos decirte, perdónanos. Perdónanos por la arrogancia con la que a veces hemos alejado a nuestros familiares. Perdónanos porque continuamente hablamos de lo que supuestamente nosotros hemos logrado, en lugar de entender que todo viene por gracia. Y no quiero anular nuestra responsabilidad, Señor. Sabemos que debemos ser diligentes para trabajar, diligentes para cuidar nuestro cuerpo, pero diligentes para reconocer que ninguna de estas acciones hubiese prosperado si no fuese por tu gracia. Hoy queremos orar por nuestros familiares y queremos pedirte que en estas festividades, en Navidad, en final de año, podamos hablarle a muchos de las grandes cosas que has hecho y de las grandes cosas que sigues haciendo en estos pecadores necesitados de tu gracia y de tu bondad. Hoy te ruego en el nombre de Cristo que traigas vida a aquellos que viven en sepulcros en este momento, aquellos que son esclavos de su pecado. Sopla vida, Señor, y trae libertad. Dales una historia que contar. Gracias por perdonarnos. Gracias por la vida que nos has dado y por las grandes cosas que has hecho en tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a prepararnos para tomar la cena del Señor. Y yo le pido, por favor, sea cual sea su condición, ore